Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todo y más en nuestro vídeo. Akif se dijo a sí mismo que él era Berfin Aise. Si hubiera pensado en 40 años, no lo habría pensado. Luego piensa en lo que pasó. Bueno, ¿por qué se escondió? Veamos cómo resolveré este enigma, dice. Berfin también experimenta la tensión de ser atrapado. En el estudio, Tark les pregunta a Zeida y Acer, ¿cambiaron los medicamentos? Acer dice que Zeida no lo sabe. Lo hice. Te lo advertí, Zeida. Si sucede algo que ponga a Nar en peligro. Acer dice que no lo sabe. Tark dice que no harás nada sin mi conocimiento. Baran y Dylan van a sus habitaciones. Dylan dice que todo está revelado, me siento aliviado. No te preocupes más por esto. Todo el mundo comete errores. Hay un error. Pero tú y Nar fueron los que más sufrieron. Les mostraste a todos que tienes un corazón tan grande. Dylan Asibe dice que estaba muy avergonzada. Dylan, ¿tienes algo más en mente? Mientras tanto, Akif llama. Le dice a Baran que el archivo no es real. Dice que hay una gran diferencia entre el archivo que te entregan y el archivo real. Mientras Tark está en su estudio, Baran se acerca a él. Él dice, ¿qué crees que estás haciendo? Le dije, Tariq, lo sabes todo, eso también lo sabes. Bien hecho, me conoces bien. Dice que sabes lo que haré ahora. A Akif y Kudret Bey, iré a Mardin. Dice que Tark ha llenado su crédito conmigo. Le dice a Dylan, me voy a Mardin, ¿tú también quieres venir? Por otro lado, la señora Azade intenta hablar con Tark. No seas como tu padre con él. Se convirtió en esclavo de sus ambiciones. Dice que todo lo que ha vivido es resultado de sus ambiciones. Acer le dice a Zeida que no se preocupe por Dylan por un tiempo. Mientras tanto, llega Berfin. Cuando Zeida ve el vestido que lleva dice que ha cambiado de estilo. Cuando Acer ve el vestido, inmediatamente se enoja. Dice que vayas y te cambies inmediatamente. Luego recuerda el pasado. Ella no permitió que el vestido protegiera a Agar de su marido borracho y de mal corazón. Berfin, antes intentabas protegerme de tu marido. Dice que me dejes en paz ahora. Me quitaste la alegría de vivir. Dice que lo liberemos ahora. Baran y Dylan vienen a Nar. ¿Cómo estás, hombrecito? Estoy bien, me he recuperado. Dice que ahora puede andar en bicicleta. Dylan dice que sí, no tienes fiebre, pero podrás tener paciencia un día más. Nar responde que está bien. Luego ve los crayones. Dice que te compramos un cuaderno de dibujo y pinturas nuevas. Estas pinturas son pinturas para dedos. Empiezan a pintar juntos. Nar dice, vamos, tío Baran, hazlo también. Empiezan a pintar juntos. Luego se pintan entre sí. No hay nada que decir sobre su alegría. Akif dice que todo está listo para los billetes de avión. Gracias, Baran. Como dice Ipek. Dylan sale del baño. Hay pintura por todas partes. Dice que me costó mucho sacarlo. Baran dice que no pudiste resolverlo. Toca la cara de Dylan. Sin embargo, la alarma de la hora de la medicina pone fin al romance. Dylan va a Nar. Dylan comprueba su temperatura. Llama a Nar. Dice que es hora de tomar medicinas. Nar bebe su medicina y alguien que lo cuida con amor está con él. Mientras Dylan está a punto de salir de la habitación, Nar dice que no te vayas. ¿Me tomarás la mano? Dylan le toma la mano. Nar, gracias. Mientras Dylan intentaba ponerlo a dormir, se quedó dormido boca abajo. Akif quiere enviarle un mensaje a Aise. Pero su mano simplemente no se va. La señora Ayan dice que he preparado su maleta. Te dice lo que pones. ¿Vas a enviar a Akif por un año? ¿O estás diciendo que te vayas y no vuelvas nunca más? Cuando Ipek se acerca a él, Akif le pregunta, ¿qué quieres de Mardin? Dice, déjame ver tu lista. Mi papá está en la lista. Mi padre. Mi padre. Berfin no puede contener las lágrimas. Tariq se acerca a él.
¿Es nuevo? Dice que le sienta muy bien. Berfin se disculpa con Tark. Llora diciendo que todo es por mi culpa. Tark dice que eres la persona más inocente entre nosotros. Agar los ve. Él observa desde la distancia. Baran abraza a Dylan, que se quedó dormido junto a Nar, y lo lleva a su habitación. Dylan se despierta a la mañana siguiente. Comienza a mirar a Baran dormido. Él la mira con cariño. Dylan, te mantendrás alejado de mí por unos días. Dice que te extrañaré mucho. Baran dice que no puede ser tan bueno como yo. Dylan Baran Aga está acostumbrado a ganar. Pero dice que está condenado a perder en este tema. ¿Baran lo dice? Azade prepara el desayuno. Él viene a Hassan. Siempre encaja. Se dice que se siente letárgico cuando despierta. Azade dice que hay algo en esto. Entonces Azade sale de la habitación. Hassan abre los ojos. Dice que finalmente será salvo. Azer llega a la sala de estudio de Tark. Tark dice que no vayas contra Berfin. Dice que tiene derecho a ser feliz. Dice que no te metas más con él. Tienes otras cosas con las que lidiar ahora. Pregunta, ¿dónde está Azer Nar? Dice que tu amor por Nar está empezando a interponerse en nuestro camino. Llega una llamada de Mardin. A Tark le dicen que Baran irá a Mardin. Azer, no crear tensión. Dice cálmate. Azer dice que Baran se arrepentirá de haber ido a Mardin. Tark dice que se arrepentirá. Baran habla con Azade y Kudret en el jardín. Dice que investigará detalladamente la cuestión de la tierra cuando vaya a Mardin. Mientras tanto, Dylan sale al jardín con Nar. Tariq se acerca a ellos. Nar dice que entre ahora, hijo. Dice que vas a Mardin. Baran dice que sí, me voy. Nar llega a Dylan. Dice que ya estoy bien. Él dice que vayas también. Pero te extraño, dice Dylan. Nar dice que volverás en 2 días. Ve tú también. Será bueno para ti, añade. Baran dice que iré, pero mi corazón se quedará aquí. Nar charla con su padre. Tark dice que es bueno que seas mi hijo. Berfin conoce a Akif. Akif dice que tenemos que hablar. Él responde diciendo, lo siento, tengo trabajo que hacer. Akif llama a Aise tras él. Berfin hace una pausa. Se da cuenta de que ha sido atrapado. Akif dice que tenía razón, tenemos que hablar. Mientras tanto, llega Zeida. Berfin entra inmediatamente. Zeida dice, ¿de qué hablabas? Berfin responde, ¿qué te pasa, Zeida? Dylan le pregunta a Baran, me preguntaba si debería ir yo también. Baran responde que es tu culpa que te detuviste. Él le dice que se prepare de inmediato. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.